Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este culto de este día jueves 14 de mayo de 2020. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Mi nombre es Alexander Mejía y les doy la más cordial bienvenida a este culto de los días jueves de Doctrina para la Vida. Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias primeramente en el libro de Proverbios, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 14 al 16. Proverbios capítulo 18, versículo del 14 al 16. Dice así: El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Amén. Esa es la palabra de ánimo para este jueves 14 de mayo de 2020. Amén, hermanos, mantengámonos animados. La palabra del Señor nos anima y siempre busquemos la sabiduría del Señor. Dice que el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Busquemos la sabiduría en la enseñanza que tendremos este día jueves y en todas las lecturas que estaremos teniendo este día en este culto. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración para comenzar el culto. Les invito a que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día jueves por tenernos nuevamente aquí, porque tú nos has guardado hasta este día. Te pedimos por este culto, Señor, que tú nos bendigas a través de él, que podamos estar atentos a tu palabra, a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Permítenos estar concentrados y prestar atención a todo lo que leeremos para adquirir sabiduría en este día, para adquirir entendimiento, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, porque día a día tú nos enseñas, Señor, y nos guías por lo que es correcto, Señor, por lo que a ti te agrada, Señor. No nos permita, Dios, desviarnos, Señor, a la derecha, a la izquierda, que mantengamos nuestra mirada en ti, Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos ahora a invitar a nuestra hermana Andrea Pino que nos dirija los himnos al Señor. Vamos a alabar todos al Señor. Dios les bendiga. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Himno 280. Bellas palabras de vida. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida, huye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son,
bellas palabras de vida. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Subió una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Gracias a Dios por los himnos que hemos entonado en este día para nuestro Dios. Vamos ahora a pasar con nuestra hermana Alison Durón, que nos va a hacer la lectura de las noticias del fin. Dios los bendiga, hermanos. A continuación vamos con las noticias del fin. Como primer noticia tenemos: la ministra principal de Escocia contempla el fin del Reino Unido en los próximos años. El Reino Unido puede fracturarse con el resurgir del independentismo en Escocia y del nacionalismo en Irlanda, según admitió la jefa del gobierno escocés, Nicola Sturgeon, en un encuentro en Londres con miembros de la Asociación de Prensa Extranjera, FPA, por sus siglas en inglés. No me gusta hablar en términos de desintegración o separatismo, pero está claro que el Reino Unido no continuará existiendo en su forma actual, declaró. La ministra principal y líder del Partido Nacional de Escocia ve la independencia como el replanteamiento de las relaciones con el resto de las naciones integrantes del Reino Unido, esto es, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Creo en una relación de iguales entre las cuatro partes del Reino Unido, lo cual es completamente opuesto a la situación actual en que están sacando a Escocia de la Unión Europea en contra de su voluntad, denunció. Escocia e Irlanda del Norte votaron mayoritariamente en contra del Brexit en el referéndum de 2016, que arrojó un resultado global en todo el país del 52% a favor de la retirada. Ambos territorios autonómicos siguen opuestos a los acuerdos del divorcio. Hay ahora más perspectivas de que la cuestión de la unificación irlandesa esté sobre la mesa y de que tal vez se tome una decisión en unos años, sostuvo la dirigente escocesa. Sturgeon evitó entrometerse en terreno irlandés, pero se mostró convencida de que Escocia será independiente en unos años, lo cual pondrá en peligro la continuidad del Reino Unido. La líder nacionalista descarta convocar un referéndum que no sea legal, pero admitiría, como lejana alternativa, que los tribunales de justicia se pronuncien sobre la competencia del Parlamento de Edimburgo para organizar el plebiscito. Como segunda noticia tenemos, China ha estado adquiriendo tecnología espacial noruega y Noruega lo sabe. La inteligencia aplicada a la investigación espacial es uno de los innovadores campos de batalla a los que algunos países están dirigiendo su atención. Noruega es líder en este ámbito y los servicios de inteligencia del país escandinavo alertan de que China está adquiriendo su tecnología. Noruega es un referente en exploración espacial, principalmente debido a las importantes instalaciones militares espaciales estadounidenses que alberga. Una de esas instalaciones es el Radar Global Second, considerado uno de los radares rastreadores de satélites más avanzados del mundo. A Noruega le preocupa China. El país asiático hila cada vez más fino en inteligencia aplicada al espacio y va camino de convertirse en un superpoder militar a las puertas de Noruega, según el Servicio de Inteligencia de la Nación Europea. A este respecto se ha pronunciado el jefe del Servicio de Inteligencia del país nórdico, el teniente general Morten Haga Lundi,
Con su creciente interés en el Ártico, creemos que China seguirá participando en la situación, incluso cerca de nosotros, comentaba el experto a propósito del gigante asiático que ha obtenido tecnología noruega en varias ocasiones. Y es que China se está convirtiendo en una potencia importante en el campo de la tecnología espacial gracias a que ha obtenido acceso a tecnología noruega avanzada de este tipo. De hecho, China superó a Estados Unidos en 2019 en número de satélites lanzados, según Focus de 2020. Y como última noticia, tenemos la crisis del coronavirus arrastra a los países emergentes. En los países emergentes y en vía de desarrollo, los números de contagio por COVID-19 aún son relativamente bajos. Sin embargo, a nivel económico, la pandemia ya tiene consecuencias notables, y esto es solo el comienzo. Independientemente del desarrollo del número de contagios por el nuevo coronavirus a nivel económico, muchos países ya resisten la crisis, que impacta a los países emergentes, escribe el Departamento de Análisis del banco alemán DK Bank. También el economista Rolf Langhammer del Instituto de Economía Mundial con sede en Kiel que se muestra preocupado. Tras la crisis del coronavirus, la migración por razones de pobreza podría aumentar fuertemente en el mundo, dice el experto en países emergentes y en vías de desarrollo. 3 factores son decisivos para determinar cuán fuerte será el impacto en los respectivos países. En primer lugar, muchos inversionistas se alejaron en pánico de las monedas locales de los países emergentes y en vías de desarrollo para adquirir dólares. En pocos días, el capital desapareció de estos países en un abrir y cerrar de ojos. El dólar es la moneda refugio, explica Langhammer. Como consecuencia, las monedas extranjeras pierden valor frente al dólar y las deudas en dólares se encarecen. En segundo lugar, muchos países calculan sus presupuestos partiendo de precios más altos para las materias primas. La caída de los precios representa un gran problema. Por último, la baja demanda china afecta a casi todos los países. Actualmente, estos 3 factores negativos se están dando todos a la vez. El científico de Harvard y economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Kenneth Rogoff, advirtió que muchos países emergentes se darán cuenta que han acumulado demasiadas deudas. Como consecuencia, será difícil obtener recursos para crear programas de ayuda económica. Los países emergentes que aún pueden acceder a créditos en los mercados internacionales de capitales podrían excederse y dirigirse a una crisis financiera. Si la demanda de China no crece rápidamente, los precios de las materias primas no aumentan y el dólar sigue siendo la moneda de refugio. Esto no se puede descartar, dice Langhammer. Una condonación de la deuda, como ha propuesto el Ministerio Alemán de Desarrollo, Dirk Müller, tiene sentido sobre todo para los países emergentes, pero para ello los bancos internacionales tienen que estar dispuestos a ayudar. Asimismo, instituciones financieras como el nuevo Banco de Desarrollo de los Países, BRICS, o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura podrían estar dispuestas a ayudar. No obstante, Rolf Langhammer duda que a estos entes aún les quede mucho dinero. De ahí que sea de desear que las medidas tomadas por los países emergentes y en vías de desarrollo para frenar la pandemia del coronavirus sean suficientes. Y es que los daños económicos ya son enormes. Muchas gracias. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora al segmento de información. Vamos a comenzar diciéndole que si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto video de saludo en donde nos cuente su experiencia por los cultos virtuales que hemos transmitido, envíe este video al número de celular 95 79 44 10. Se lo repito, el 95 79 44 10. Los animamos, hermanos, a que puedan enviar sus saludos a toda la congregación a través de este medio. También les invitamos a poder ver todas las transmisiones nuevamente y a compartirlo con sus hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio y publicarlo con sus contactos en las redes sociales, así podamos presentar el Evangelio de Salvación todos juntos. Recuerde que estas grabaciones están disponibles en nuestro canal de YouTube y nos puede encontrar como Comunidad de Gracia
y también están disponibles en nuestra página web comunidaddegracia.org, pleca prédicas online. Así que los invitamos a que nuevamente ingrese a nuestro canal de YouTube como Comunidad de Gracia para que pueda ver y compartir todos los cultos que hemos estado transmitiendo. También recordarles que en la actualidad la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración. La primera, recordemos, tiene 10 años de vigencia, o sea, lo que tiene nuestra edad, de edad nuestra iglesia. En esta cadena se reciben peticiones de oración sobre temas de salud, temas económicos, legales, necesidades espirituales, entre otras. Si usted tiene una necesidad por la que quiere que oremos y le apoyemos, envíenos su solicitud a través de nuestra hermana Karen Sánchez al número de teléfono 33 65 71 31. 33 65 71 31. También, hermanos, tenemos otra cadena de oración durante este periodo que dure el COVID-19 o la emergencia del COVID-19. Y esta es de 24 horas, tiene peticiones muy específicas y tenemos varios hermanos que están orando en segmentos de 30 minutos cada uno. Si usted quiere participar activamente en esta cadena de oración, le invitamos a que contacte a nuestro hermano Onan Morel al número de teléfono 8800-9970. Se lo repito, 8800-9970 con nuestro hermano Onan Morel, y así lo vamos a incluir en estas cadenas de oración. Así podemos apoyarnos unos a otros de esta manera. También, hermanos, les recordamos que estamos recibiendo sus ofrendas y diezmos a través de la cuenta de banco de nuestra iglesia, que es la cuenta 11-401-015776-6 en el Banco de Occidente. La cuenta es 11-401-015776-6. Los invitamos, hermanos, a que no dejen de hacer sus ofrendas, sus diezmos. Recordemos que la iglesia aún tiene muchos compromisos con los cuales debe cumplir a pesar de no estar operando en nuestro local. Así que también los invitamos a seguir apoyando para la construcción de nuestro templo. Ahora más que nunca necesitamos su ayuda importante. Bien, ahora vamos a pasar con nuestras hermanas que nos van a hacer un saludo fraterno a toda la congregación. Son nuestras hermanas Sandra Amaya y nuestra hermana Ilsi Maldonado. Las dejo con ellas. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Sandra Amaya y les envío un saludo fraterno. Este periodo es difícil y entre más tiempo pasa, nos damos cuenta que la distancia y la falta de comunión nos afecta, así como dice el llamado de Pablo, que no dejemos de congregarnos. Aparte de las pruebas que conlleva este aislamiento, como la falta de empleo, la incertidumbre, el temor y demás cosas, hago mención de todas estas situaciones, hermanos, porque sé que cada familia y hermano está pasando por este mismo camino. Como dice 1 Pedro 5:9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero como cristianos confiamos en el propósito de Dios. Al escuchar las transmisiones de los cultos virtuales, nos alegra, al mismo tiempo nos hace remembranzas a nuestros cultos anteriores. Esto nos edifica como familia, ya que nosotros apartamos ese tiempo para escuchar la palabra, para orar y también para interceder por nuestros hermanos. Para concluir, hermanos, quiero entregar este tiempo exhortándome a mí y exhortándoles a ustedes a que no desmayemos. Y si desmayamos, regresemos al Señor. No podemos dejarnos caer. Al Señor sea la gloria, hermanos. Como dice un canto basado en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Este tiempo de distanciamiento físico es temporal, hermanos. Sin embargo, será una buena temporada de acercamiento espiritual. Invitemos a nuestros amigos y familiares y compartamos con ellos estas retransmisiones que sin lugar a dudas llenarán su vida espiritual. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde.
Hola hermanos, mi nombre es Ilse Maldonado, les saludo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y que estén bien ahí en sus hogares, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Antes de compartirles lo que ha pasado en mi vida en estos días de cuarentena, ¿verdad? Quiero compartirles un versículo que me ha ayudado mucho, que está en Isaías 41:10 y dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas son promesas que Dios ha dejado en su palabra y eso me ha ayudado bastante para mantenerme en paz. Les diré que al principio uno entra como en pánico, ¿verdad? Humanamente, pero al saber que Dios está ahí con uno, yo les voy a decir honestamente, yo he estado en paz y más que todo dándole gracias a Dios, porque todos estos momentos han sido de compartir bastante con la familia y con los amigos. He estado pendiente de todas las reuniones que han estado compartiendo el pastor y los hermanos, ¿verdad? Porque este es un aliento de vida para nosotros, el estar exponiéndonos a la palabra de Dios e igual estar en casa leyendo y orando. Eso a mí me ha ayudado mucho, me he sentido cerca de cada uno de ustedes. Entonces les quiero compartir eso. Para mí ha sido algo muy, muy, pero muy bonito y de mucha bendición saber que estamos ahí en unidad y más que todo también el poder compartir en mi casa con mi hija, eso ha sido algo muy grandioso. El poder compartir a otras personas que les llegue el mensaje y sé que mis amigas lo han escuchado. Así que ese es mi testimonio, dándole gracias a Dios por estos medios, ¿verdad? Que los utilicemos para bien. Bueno, hermanos, pues sigamos orando por la iglesia, por el liderazgo de la iglesia, por la familia pastoral. Dios les bendiga. Queridos hermanos, vamos a pasar ahora a nuestro tiempo de ofrenda. Y este tiempo de ofrenda lo vamos a aprovechar para hacer una oración muy especial por la economía de cada uno de ustedes, nuestros hermanos, de cada uno de nosotros que estamos viviendo en estos tiempos difíciles, y también por la economía de nuestra iglesia. Les recuerdo, hermanos, que usted puede hacer sus ofrendas a través del Banco de Occidente en la cuenta número 11-401-015776-6 de Banco de Occidente. Su ayuda, hermano, es de vital importancia para que nuestra iglesia cumpla con sus compromisos económicos, cumpla con todos los compromisos de ley que tenemos. Recordemos que nuestra iglesia no tiene ningún tipo de ayuda, se sostiene solamente por nuestros hermanos que son parte de la congregación. Así que le invito ahora a que oremos, hermanos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro donde está. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú estás con nosotros, tú nos has guardado y nos has dado lo que necesitamos. Queremos traer a tu atención, Señor, y poner en tus manos la economía de toda nuestra congregación, Señor, para que todos puedan sobrellevar de la mejor manera este tiempo de confinamiento, este tiempo difícil que afronta nuestro país y el mundo entero, Señor. Te rogamos por todos nuestros hermanos que tengan lo que necesitan, Señor, en sus hogares, que nada les falte, Señor. Te pedimos también por nuestra iglesia, Señor, y la economía de nuestra iglesia, que nuestros hermanos puedan seguir ayudando, Señor, haciendo sus ofrendas, sus diezmos, y que nuestra iglesia pueda cumplir con todos los compromisos económicos que tiene. Te damos gracias porque a pesar de todas las dificultades tú nos has sostenido, Señor, porque tú eres fiel, porque esta obra, Dios, está en tu corazón y tú tienes un propósito con ella, Señor. Te damos gracias, Dios, ponemos estas ofrendas en tus manos y te rogamos, Dios, para que las multipliques, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora al segmento de la lectura devocional de este jueves. El tema de la lectura es cómo afrontar la crisis económica por el coronavirus. Vamos a seguir la lectura, sígalo usted en la pantalla. Dice así: el coronavirus presenta escenarios desafiantes para todos. La emergencia sanitaria, la pérdida de empleos y la reducción de horas laborales provocaron una crisis económica. Rentas e hipotecas atrasadas, servicios esenciales sin pagar, carencia de alimentos, falta de medicinas y más. La situación actual preocupa en gran manera a los responsables de sostener sus familias. Esto
Estos son algunos consejos y verdades bíblicas para considerar ante el impacto económico de la pandemia. Número 1. Reduce y modera tus gastos. En la mayoría de hogares esto será difícil porque hay gastos fijos e indispensables. Pero, aún así, podemos hacer recortes en nuestro presupuesto. Al no saber cuánto durará esta situación, lo más sabio es reducir gastos y moderar nuestro consumo. Vamos a ver qué nos dice Proverbios. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Prueba a contactar a tus proveedores de servicios y pedir una extensión para tus pagos, una suspensión temporal o alguna concesión que te ayude a sobrellevar esta crisis. Analiza tu presupuesto mensual y revisa qué servicio, pago o producto puedes recortar sin comprometer el bienestar de tu familia. Número 2. Sé creativo. Puesto que la necesidad es la madre del ingenio, en medio de esta crisis debemos buscar alternativas para generar ingresos. Puedes vender los objetos o productos que ya no uses, libros, ropa, bicicletas, etc. También puedes abrir una cuenta en alguna plataforma virtual para ofrecer lo que estés vendiendo. Si tienes algún talento, úsalo para generar dinero extra. Las redes sociales son una plataforma gratuita para ofrecer tus servicios o productos. Pídele al Señor que te dé una idea y esto quizá pueda ser un medio de provisión. Número 3. Ayuda a quien no tiene. Esto puede sonar ilógico para algunos, sobre todo en estas circunstancias, pero ayudar, asistir y servir a otros es nuestro deber porque refleja la gracia del Evangelio. Para el redimido, ayudar al que no tiene es la manera de identificarse con su Salvador, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, dice 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. La iglesia de Macedonia es un gran ejemplo de esto. A pesar de que estaban en necesidad, rogaron a Pablo que les permitiera ofrendar para los hermanos de Jerusalén que estaban en mayor necesidad. Veamos qué nos dice 2 Corintios 8, 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que me ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El Evangelio mueve a los creyentes a amar, ayudar y servir a los que están en necesidad, aún en medio de la escasez. Número 4. Busca al Señor y confía en Él. Sobre todo, este tiempo nos confirma que nuestra provisión viene del Señor. Dios cuidará de sus hijos en todo momento. Él es nuestro Padre fiel y poderoso para proveer en medio del hambre y de la sequía. ¿Qué dice Juan 6, capítulo 6, versículo 11? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. El profeta Habacuc nos anima a confiar en el Señor y evidenciarlo con nuestra actitud. Dice Habacuc 3, 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La experiencia que vivimos será una gran lección para quienes piensan que el trabajo, el empleador o el negocio nos sostienen. Cada uno de ellos son medios que Dios usa para sustentarnos. Pero cuando estas cosas falten, Él seguirá proveyendo para su iglesia. No debemos afanarnos ni temer. Recordemos que el Dios de la Biblia puede aún usar cuervos para sostener a su pueblo. Miremos lo que nos dice Primera de Reyes 17, del 5 al 6. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit,
que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Confiemos que nuestro Salvador cuidará de nosotros incluso por medio de provisión material. En medio de esta crisis económica es necesario y consolador aferrarnos a las palabras de nuestro Señor, como dice Mateo 6:31 al 33. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a pasar ahora con nuestro querido pastor Julio Durón, quien nos trae la enseñanza de este día bajo el tema La doctrina del arrebatamiento. Los dejo con el pastor Julio. Dios les bendiga. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes un jueves más en este culto de doctrina para la vida. Puede ser buenos días, puede ser buenas tardes para alguien más que nos esté escuchando en otras latitudes del mundo. Agradecemos a Dios por la bendición de poder llegar a ustedes de esta manera, virtual, en estos tiempos de crisis por este coronavirus, donde el Señor indudablemente tiene control soberano de lo que está haciendo. Él no es sorprendido, Dios no improvisa, Dios no tiene aparte de su plan un B, un C, un D, un F, como muchos afirman. Dios solo tiene un solo plan. Es un plan eterno, es un plan infalible. Dios planeó desde antes de la creación del mundo nuestra propia redención. Por lo tanto, podemos estar confiados en que el Señor tiene control soberano de esta situación que estamos viviendo. Probablemente el mundo no sea igual, pero esto no escapa al control de Dios. Dios en su omnisciencia y en su sabiduría infinita tenía todo esto a control. Y Él está preparando el mundo para su segunda venida gloriosa, para juzgarle y también darnos un mundo mejor. Dios prometió una eternidad sin fin con Él, y hacia ahí vamos los hijos de Dios. Y por eso hemos elegido este tema de escatología para seguirlo estudiando y seguir escudriñando. Estamos tomando el punto del arrebatamiento, que es esencial en la vida del creyente. Esta es una de las grandes esperanzas, y yo diría que lo más inmediato que los hijos de Dios y la iglesia debe esperar, lo cual no está sujeto a señal alguna, ni a coronavirus, ni a pandemias, ni a nada. Siempre es presente, siempre es inminente. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento y no está sujeto a señal alguna. Por lo tanto, es un gozo poderles saludar a todos, a los que son de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, y también a hermanos queridos de otras congregaciones que tienen a bien agregarse a estos estudios de la palabra de Dios, donde aprendemos doctrina para sostener la vida, para vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Y es un gozo, es una alegría poderles saludar y darles la bienvenida a un estudio más del arrebatamiento. Creo que este es el cuarto ya en línea que estamos teniendo, y probablemente hayan un par o tres más para concluir este tema, pero ha sido de gran bendición compartirlo. Yo me gozo enormemente con ello y espero que también usted se goce, porque esto le pone hueso, le pone músculo a su fe y le da sustento, le da vitamina al alma para poderse sostener en estos tiempos de grandes dificultades que estamos viviendo. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder estar con nuestros oyentes, con nuestros congregantes, con amigos en la fe de otras congregaciones, hermanos en la fe, tanto en este país, en esta ciudad, como fuera de este país y en otras latitudes. Gracias infinitas, Padre, por la bendición de poder abrir la palabra de Dios y enseñar a tu pueblo. Danos el entendimiento y la sabiduría. Te ruego, Padre, que nos des la guianza de tu Santo Espíritu, que es el gran dador de las Escrituras, el que inspiró a los santos hombres de Dios para que las escribieran y nos pueda guiar a través del estudio de ellas. Te damos gracias infinitas en el bendito nombre de Jesús. Amén.
Hemos estado viendo como texto base 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que es el único texto en todas las escrituras, en el Nuevo Testamento en especial, que es ahí donde estamos, que nos habla la palabra arrebatamiento, donde está claramente establecida como doctrina. Muchos dicen, pero es que solo en un pasaje de la Biblia dice arrebatamiento y por lo tanto no es suficiente como para tener este pasaje como base para una doctrina. Lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia yo lo creo. Y si lo dijera en un solo versículo, yo lo creo. Es como el amor de Dios mostrado en San Juan 3:16. Si solo ese fuera el único versículo de la Biblia, yo lo creo. Esa es una doctrina inmensa del amor y de la bondad de Dios. Igual este texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, menciona el término arrebatamiento como único pasaje en la Biblia. Pero tiene dos pasajes más de apoyo que hablan de esta doctrina también, aunque no lo mencionan con ese nombre. Es la primera mención que hace el Señor de este tema en San Juan 14, versos del 1 al 3, y luego antecede a esta carta también la primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Esos tres pasajes son la gran base de esta doctrina. Recordemos, ya hagamos un pequeño repaso, hermanos, y recordemos que el ministerio de Pablo allí en Tesalónica fue muy breve y muchos creyeron en la realidad del regreso al Salvador y ellos esperaban que en cualquier momento eso pudiera ocurrir. Vivían con esa expectación constante que vendría y aguardaban con amor y entusiasmo la manifestación de Cristo. Pero ellos se hacían la pregunta, ¿qué sucede con los cristianos que ya murieron antes de que Él venga? Van a perderse el regreso de Cristo. Probablemente ellos tenían una visión inminente del regreso de Cristo y Pablo así lo había dejado establecido o esa impresión les había dado. Y la confusión les venía porque en ese momento ya estaban comenzando a ser perseguidos como iglesia y en Tesalónica y creyeron que podrían ser librados de esa experiencia terrible de la persecución mediante el regreso del Señor. Luego el verso 13 nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y vemos que ese término dormir es un eufemismo, que es una manera de referirse a un término más grave, más difícil de asimilar, que es la muerte. Se le llama dormir, que nos habla de la condición aparente del cuerpo, pero no del alma, porque el alma está presente en el Señor si es creyente. Y vimos que eso el Señor la empleó en el caso de la hija de Jairo, cuando la resucitó, y también el caso de Esteban, cuando fue apedreado, entre varios, muchos más pasajes que hablan de este término. Y por lo tanto, los creyentes de Tesalónica no deberían de guardar luto y creer que los que habían partido con el Señor antes de que el Señor regresara se iban a perder de algo. Realmente no se iban a perder de nada. Y ellos por eso tenían esa tristeza profunda, pero no había razón para tenerla, porque como que si esa persona hubiera sufrido una gran pérdida. Y en el verso que sigue nos da la razón de por qué el creyente debe estar seguro en cuanto a los suyos que han partido con el Señor, que es el verso 14. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Así como Cristo murió y resucitó, los que murieron creyendo en Él también se van a levantar. Cristo es la primicia de los que durmieron. Si Él se levantó, también los nuestros que ya murieron y partieron con el Señor también se van a levantar para ser llevados con el Señor. Y por lo tanto debemos de tener esa esperanza. Todos los que hayan muerto antes de ese tiempo, llamados aquí, en el verso que precede a este, los que durmieron van a ser juntados y van a ser llevados de regreso al cielo con el Señor. Y luego en el verso 15, que nos dice de la siguiente manera, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí el apóstol Pablo ya comienza a mostrarles el tema del arrebatamiento, que es una revelación que él había recibido de Dios y que hasta ese momento se la va a enseñar a ellos, porque ellos sí ya tenían un antecedente que el Señor regresaría. Ya Pablo les había hablado del segundo regreso físico del Señor que ocurrirá después de la gran tribulación, cuando Él regrese físicamente a la tierra y traerá juicio, antes de establecer su reino de 1000 años sobre la tierra.
Y él le dice, yo le digo esto por palabra del Señor. Aquí no se refería a algo que Cristo hubiese dicho y que había quedado registrado en los evangelios, porque la única referencia real de Cristo, que Cristo hizo a este tema del arrebatamiento, como lo he repetido insistentemente, está en San Juan 14, del 1 al 3. Y muchos toman pasajes como Mateo 24, 30 y 31, lo mencionamos, San Juan 6, 39 y 40, San Juan 11, 25 y 26, donde se habla de la segunda venida de Cristo para juzgar, es decir, después de la gran tribulación, y aquí se basan muchos para decir que el arrebatamiento no existe, que Cristo no es un ladrón y que Cristo no hace nada a escondidas, entre las burlas y las sátiras que le hacen a la doctrina del arrebatamiento. Pero esos pasajes que mencioné no hablan del arrebatamiento, hablan más bien de la segunda venida física y gloriosa de Cristo a la tierra a juzgar después de la gran tribulación, lo insisto. Y ciertamente hay algunas similitudes en cuanto a estos pasajes que mencioné y este de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, pero más son las diferencias. Y voy a recordar la diferencia para que esto quede más claro todavía. Por ejemplo, en el texto de Mateo que mencioné, 24, 30 y 31, es Cristo el que viene en las nubes a la tierra. Pero en este texto de 1 Tesalonicenses son los creyentes los que son llevados a las nubes, porque ahí Cristo nos recibe en el arrebatamiento para irnos con Él. Una gran segunda diferencia es que en el texto de Mateo 24, 30 y 31, que muchos lo usan para combatir la doctrina del arrebatamiento, en ese pasaje son los ángeles los que juntan a los creyentes, mientras que en 1 Tesalonicenses, que es la base de nuestro estudio, es Cristo quien lo hace de manera personal. Esa es una segunda gran diferencia. Y una tercera gran diferencia es que nos dice en el primer texto, este de Mateo 24, 30 y 31, no nos habla de resurrección, mientras que en este de Tesalonicenses es el gran tema, porque la resurrección es clave para poder arrebatar la iglesia. Y también hay un tercer punto, una tercera gran diferencia, una cuarta diferencia, que no incluye el texto de Mateo 24, 30 y 31, el orden del ascenso. No menciona eso porque dice que Cristo viene más bien a la tierra, pero en 1 Tesalonicenses sí se nos menciona la manera como se va a dar el orden de la resurrección de los que partieron con el Señor y de los que estén vivos para ser transformados. O sea, son cuatro diferencias, pero tremendas, abismales, como para decir que la doctrina del arrebatamiento no existe y que lo que sí existe es la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación. Luego ahí el apóstol insiste en este verso 15 que lo que les va a comunicar es un misterio, es decir, algo que era un secreto, que no había mención anterior en las enseñanzas de Jesús, excepto San Juan 14, del 1 al 3, ni en el Antiguo Testamento, y es una revelación nueva. Y luego en ese verso 15, hay una segunda frase a rescatar, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado. Esto se refiere a los creyentes, que estén vivos al momento del arrebatamiento. Y él creía que iba a estar vivo al momento del arrebatamiento porque él les dejó ese sentido de inminencia a los creyentes de Tesalónica. Y él creyó que ese acontecimiento estaba muy cerca de suceder y con esa experiencia vivió, porque él creyó que él iba a ser arrebatado en vida si Dios lo permitía, si ese evento ocurría ahí. Luego el verso 16, que fue el último que vimos el jueves anterior, nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí empieza la descripción de cómo se va a dar el orden de los eventos o de los sucesos en el arrebatamiento. Ahí nos dice que el Señor de manera personal, no va a tercerizar, Él de manera personal va a venir a llevar a su iglesia. Y vimos que en ese momento, hasta ese momento que ocurra ese descenso del Señor a las nubes, Él permanece en el cielo. Y vimos dos textos bases, que es la primera mención que el Señor hace el arrebatamiento en San Juan 14, el 1 al 3, y también en Hechos 1:11, que es el momento cuando el Señor asciende y los ángeles dicen, este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo en una nube, así descenderá del cielo.
Luego se nos habla en esa revelación, esa descripción de lo que va a ser el suceso del arrebatamiento en el verso 16, capítulo 4, 1 de Tesalonicenses, que hay un arcángel. Y vimos que en la Biblia poco se menciona de la escala o rango de los ángeles, especialmente de los arcángeles, y Miguel es el único que se nombra así en las Escrituras. Vimos el texto de Judas 9, lo pueden recordar, y también pareciera, por un relato que aparece, que lo leímos también en Daniel 10:13, que hay más arcángeles. Pero Miguel siempre ha estado asociado a la resurrección de Israel. Eso usted lo puede ver en Daniel 12, del 1 al 3, que también lo vimos. Y en ese momento va a ocurrir este evento del arrebatamiento y describe el lapso de tiempo en el cual va a ocurrir. Y se nos habla de que va a ser como la acción de abrir y cerrar de un ojo. El cuerpo tiene movimiento, todas las partes del cuerpo se mueven, pero la parte del cuerpo humano que más rápido se mueve es el parpadeo. Se parpadea una cantidad increíble de veces los ojos en un segundo incluso. Y así de rápido va a ocurrir esto. Así lo da a entender aquí las Escrituras. En un abrir y en un cerrar de ojos. Y luego se nos da el orden de la resurrección. Los primeros que van a resucitar y que no se van a perder el arrebatamiento van a ser los que murieron en el Señor. Hay cosas, hermanos, que incluso los evangélicos manejamos tan mal y las decimos. Por ejemplo, decimos, bueno, mi mamá ya está en la presencia del Señor. Está bien, si fue creyente, es cierto, ahí está. Pero ella me cuida desde el cielo, mi abuelita me vigila, es mi ángel, me está sonriendo, me está viendo. No, nada de eso. Ya una persona que partió del Señor está presente al Señor. No hay nada de eso, de que viene, de que puede venir y que me cuida y que me guía y que me quite esto y que me da lo otro. No. Eso no es así. Esa enseñanza no es bíblica. No nos habla la palabra del Señor ahí. Y luego, aparte de que el Señor va a descender con voz de mando y que el arcángel va a intervenir con su voz en ese momento, también va a haber una trompeta de Dios, y aquí muchos se confunden también. En 1 Corintios 15:52 nos habla también de eso. Y vimos que esa trompeta no corresponde a las trompetas del juicio. Recuerde que en la gran tribulación hay 3 series de juicios. El primero son 7 sellos. Al tocarse el 7 sellos se desata la segunda serie de juicios, que son las 7 trompetas. Y luego pues están, una vez que se toca la 7ª trompeta, comienza la serie de las 7 copas anchas de la ira de Dios, que son los juicios finales en la gran tribulación y que son los que preceden a su segunda venida. Esa serie de juicios de las trompetas usted los puede encontrar en los capítulos 8 al 11 de Apocalipsis y no tiene nada que ver. O sea, la trompeta que se va a tocar, que solo va a ser audible para los creyentes que estén vivos y los creyentes de la era de la iglesia que ya partieron con el Señor, solo los creyentes que componen la iglesia, gentiles y creyentes y judíos creyentes, son los que la van a escuchar. Y no son trompetas de juicio, esto es bien importante entenderlo. No es una trompeta de juicio, es una trompeta de preparación, es una trompeta audible. Cuando usted la escuche, si el Señor viniera hoy por la noche o en la tarde, y usted escuche esa trompeta, llegó el momento de partir. Llegó el momento de partir. Es una trompeta de preparación, de anuncio de que el Señor ha venido a las nubes a arrebatar a su iglesia. Y esa trompeta es parecida al sonar de la trompeta de Éxodo 19, del 16 al 19, cuando el Señor le ordenó a Moisés que se apresurara a tocar la trompeta al día siguiente, en la madrugada, porque el Señor iba a descender al monte Sinaí, donde habrían límites para que el pueblo no traspasara, y donde Dios se manifestaría al pueblo y el pueblo vería su gloria de lejos, y donde Moisés ascendería a recibir las tablas de la ley. Esa fue una trompeta de preparación para el día siguiente, para que al escuchar ese sonido de trompeta el pueblo recordara que Dios los estaba convocando a los límites del monte Sinaí para que vieran su gloria, escucharan el sonido de la bocina que iba en aumento y supieran que Moisés, el gran caudillo de Israel,
iba a subir al monte, a reunirse con Dios para recibir las tablas de la ley. Era un momento solemne de preparación. Igual será en el arrebatamiento. Esa trompeta que solo será audible a los hijos de Dios que estén vivos cuando el Señor regrese en ese momento, y a los que durmieron en el Señor le escuchen, entonces llegó el momento, cumbre de nuestra redención, nuestro encuentro con el Señor en las nubes, para que tanto los que durmieron con el Señor reciban cuerpos de gloria como los que estén vivos reciban cuerpos de gloria en su ascenso a las nubes. Y luego pasemos a ese momento glorioso, el tribunal de Cristo, donde no va a ser revisada nuestra salvación, sino que van a ser galardonadas nuestras obras, que van a ser el producto efectivo de la fe salvadora genuina. Pasemos ahora, hermanos, al verso 17 de esta porción de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leerla ahí. Recuerde que siempre es importante tener una Biblia a mano. Es importante tener la Biblia. Yo sinceramente no entiendo cómo los creyentes han cambiado muchas cosas. Ahora los creyentes solo van los domingos a la iglesia, los cultos intersemana no les interesan, aunque puedan hacerlo, prefieren irse a un mall, a una comida rápida o a divertirse o a hacer cualquier cosa. Yo entiendo que ahora hay trabajos también sin horario que le impiden a la persona, salen muy tarde y no pueden ir a la iglesia, pero igual hay muchos que sí lo pueden hacer y no van. Pero aún así, el domingo que llegan, si es que llegan el domingo, porque muchos son saltarines, un domingo sí, uno no, 2 veces al mes o una vez al mes van a la iglesia, ni aún así llevan Biblia. Pero es importante tener la Biblia para que usted vaya constatando si lo que estamos diciendo aquí realmente está ahí. Mire lo que dice el verso 17. Luego, dice el apóstol, nosotros, los que vivimos, ya dijo qué va a pasar con los que murieron en el Señor. Ahora dice, luego nosotros, los que vivimos, es decir, los que estemos vivos, él creía que el arrebatamiento iba a ser en el término de su vida. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que se levanten en el Señor de entre los muertos, en las nubes, para recibir así en el aire al Señor. ¿A dónde lo vamos a recibir, hermanos? En el aire. En el arrebatamiento el Señor viene, hermanos, en el aire, no toca la tierra. En el arrebatamiento el Señor viene en las nubes, a ese nivel de la atmósfera. Ahí viene el Señor. Desde ahí va a levantar a los muertos en Cristo y desde ahí va a levantar a los vivos en Cristo que estén vivos para ese momento. Mientras que en su segunda venida gloriosa, después de la gran tribulación, el Señor sí viene a la tierra y su cabalgadura y Él hacen contacto con la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Ahí nos dice en el verso 17 la palabra clave. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, subraya en su Biblia, seremos que arrebatados. Esta es la única vez en la Biblia de esta manera directa que se nombra. Y como lo dije al inicio, si este es el único verso que habla del arrebatamiento y este fuera el único que lo dijera, es una doctrina esencial, importantísima para la vida del creyente, y si fuera la única que lo dijera, yo la creo igual. Fíjese bien, tras la resurrección de los muertos, esos espíritus de los que murieron en el Señor y que están presentes en el Señor, cada uno de ellos que ha estado con el Señor, va a salir al vuelo a recibir su cuerpo de resurrección. Vamos a ver 2 textos hermosos. En 2 Corintios 5, 8, el primero de ellos. Acompáñenme ahí en su Biblia a 1 Corintios 5, 8. Mire lo que nos dice ahí. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Muchos preguntan, ¿qué pasa cuando un creyente muere? ¿Qué pasa con su alma? ¿Dónde va? Aquí lo dice. Dice el apóstol Pablo, en este pasaje en específico de 2 Corintios 5:8, él dice, yo quisiera estar ausente del cuerpo, es decir, yo quisiera que mi cuerpo ya esté durmiendo, ese eufemismo, yo quisiera que mi cuerpo esté muerto, pero mi alma que estuviera ya presente al Señor. Fíjense que ahí el apóstol Pablo nos muestra una gran realidad. El apóstol Pablo tenía una convicción
pero firme y tan real que él sabía que el cielo es un mejor lugar que la tierra. Y él dice, yo prefiero estar en el cielo, que son condiciones excepcionales de gloria, de gozo y de presencia de Dios, que estar aquí en la tierra. Él prefería, si se le pusiera a elegir, que su cuerpo ya estuviera durmiendo y que su alma estuviera presente en el Señor, en su misma presencia. Esta es una declaración bien sincera del apóstol, y él expresa ahí, hermanos, sus sentimientos, sus anhelos como creyente. Y lo hace de la perspectiva correcta. Él lo dice, si a mí me ponen a elegir, yo prefiero estar en el cielo. Si el cielo es muchísimo mejor que esto. Esa expresión, ese sentimiento sincero, ese anhelo es el que debemos de tener los creyentes. Y aquí nomás se le da respuesta a la pregunta de muchos. ¿Qué pasa con el creyente cuando muere? Bueno, está ausente del cuerpo y está presente el Señor. Así de sencillo. Así lo dice ese texto. Ahora vamos a otro pasaje para hablar de este aspecto que se encuentra en Filipenses 1:23. Miren lo que nos dice este Filipenses 1:23. Ahí lo podemos leer. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol. Fíjense que esa palabra, estrecho, en el original es como una persona que va caminando por un sendero que es estrechito. Eso nosotros lo podemos ver, especialmente los que hacen ejercicio todos los días, el senderismo le llaman, creo. Los que hacen senderismo. A veces, ahora hay senderos seguros, marcados, entre los cerros, las montañas, y hay pasajes que pasan por senderos literalmente estrechos, flanqueados por árboles frondosos a ambos lados. No estoy hablando de caminos amplios, sino bien estrechos. Pero también muchos de los que hacen senderismo se adentran en algunas partes de los cerros o de las montañas donde ven farallón por un lado y farallón por el otro, y es un camino bien estrecho, o sea, que no les da chance ni de volverse atrás, tienen que seguir hacia adelante. Esa es la idea que está aquí. El apóstol dice, yo de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, al tratar de decidir, dice el apóstol, si quedarme aquí en la tierra o partir con el Señor, estoy en ese camino estrecho. No me queda de otra que seguir hacia adelante, porque tengo un farallón de roca maciza a un lado y al otro. No me da chance ni de voltearme para regresarme, es decir, tengo que seguir hacia adelante. Esa es la idea, estoy puesto en estrecho. Y cuando el apóstol dice ahí partir y estar con Cristo, él sabía. Mire, este es algo tremendo, hermanos. Si a usted o a mí me tocara hoy partir a la presencia del Señor, tenemos la plena convicción de que vamos a un lugar donde vamos a tener comunión completa con Dios, sin interrupción, una comunión consciente, una comunión íntima, una comunión ya sin obstáculo alguno con el Señor. Por eso él dice, estoy puesto en estrecho. Pero partir con Cristo para mí, dice el apóstol, es lo mejor. Sería lo mejor de lo mejor. Hoy no. Hoy en día, hermanos, nosotros, incluso estando en la iglesia, con todas las condiciones ideales para tener comunión con Dios, hemos escuchado esos himnos hermosos, si hay testimonio los hemos escuchado con deleite, cómo Dios se manifiesta en la vida de otros. Hemos visto todas las cosas que tiene un programa hermoso en una iglesia, de un culto, y luego viene el mensaje de la palabra de Dios y estamos atentos y de repente perdemos la continuidad, ¿verdad? Alguien tosió, alguien se levantó, que no debería suceder. Hay hermanos que se levantan al servicio, estando el culto en acción, y van al servicio y hacen el mayor ruido posible. O sea, ya su comunión se interrumpió,
un hermano preguntándole al otro porque no ponía atención y se ponía a preguntarle al otro qué fue lo que dijo el predicador. Sí, es decir, estamos sujetos a miles de interrupciones. O las señoras recuerdan en ese momento que dejaron encendida la estufa o que dejaron la olla de frijoles en la cocina. En fin, miles de cosas nos interrumpen nuestra comunión con Dios. Pero aquí el apóstol Pablo dice, yo prefiero estar con Cristo porque voy a tener ahí comunión plena, completa, sin interrupción, una comunión consciente, íntima, sin obstáculos con el Señor. Y para mí eso sería lo mejor de lo mejor, dice ahí el apóstol. Regresemos a nuestro pasaje de 1 Tesalonicenses 4:17, es decir, repito, tras la resurrección de los que durmieron con el Señor, cuando el Señor ya venga en las nubes a arrebatar a su iglesia, el espíritu de esos muertos que han estado con el Señor van a unirse a Él para siempre con un nuevo cuerpo de gloria. Y para eso hemos visto lo que sucede con los creyentes cuando mueren con el Señor en estos dos textos que acabo de leer, 2 Corintios 5:8 y Filipenses 1:23. Es decir, esos muertos nuestros, queridos, que no van a estar vivos cuando el Señor regrese a arrebatar a su iglesia, ellos van a salir de su lugar donde han estado, en la misma presencia del Señor, a recibir sus cuerpos de gloria, para ya estar con sus cuerpos de resurrección para siempre con el Señor. Este es un pasaje hermosísimo, ese cuerpo de resurrección. Vamos a ver qué sucede con esos cuerpos de resurrección. Vayamos a 1 Corintios 15, 35 al 50. Acompáñenme, por favor, a leer ese pasaje, a buscarlo. 1 Corintios 15, 35 al 50. Vamos a buscarlo aquí junto con ustedes. 1 Corintios 15, del 35 al 50. 1 Corintios 15, del 35 al 50. Vamos a leer ahí. Nos dice así el pasaje, 1 Corintios 15, del 35 al 50. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Muy bien, este pasaje, queridos hermanos, nos habla en el contexto del tema de la resurrección. Por eso es que la resurrección como doctrina de la cristología es esencial que el creyente la entienda y entienda que porque Cristo resucitó es que
nosotros podemos resucitar también, y por eso es factible y es un hecho y es una realidad contundente esta cuestión del arrebatamiento. Y el enfoque que hace aquí el apóstol Pablo en este capítulo es porque en la iglesia de Corinto habían falsos maestros que estaban diciendo que Cristo no resucitó. Ya en esos tiempos y más adelante, en la parte más tardía del siglo I de la iglesia, ya abundaban los gnósticos que decían que Cristo era una emanación de Dios, era un ser creado, que realmente Él no se había encarnado, que era un fantasma, que incluso cuando andaba aquí en la tierra no proyectaba sombra, y cosas como esas. Y por eso allá al final del Evangelio de Juan, Juan dice, yo vi cuando a Cristo le perforaron el costado para verificar que realmente estaba muerto. Yo vi que brotó sangre y agua. Y yo lo vi, y yo fui testigo, porque ya se hablaba mucho de estas cosas. Y habían ya en Corinto burladores que decían que Cristo no había resucitado. Y por eso ahí en el verso 1 lo dice, pero dirá alguno, esa es una manera de referirse a un falso maestro en Corinto, como resucitarán los muertos, es decir, estaban burlándose. Realmente ellos no creían en la resurrección y él va con su argumento. Y hacen una segunda pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? Y les dice en el verso 36, necios. Y así es así como se les debe de tratar. Así sucinta en estos versos, podemos ver que el apóstol Pablo por lo menos da respuestas en 4 horizontes. En primer lugar, él da una ilustración de la naturaleza en los versos 36 al 38. Voy a leerlos de nuevo. Necio. Esta es la ilustración que hace la resurrección viendo la naturaleza. Necio, lo que siembras no se vivificará si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro grano. En otras palabras, no hay producción de granos y los granos que vas a sembrar no se mueren primero para que salgan nuevos granos. Esa es una manera de ilustrar la resurrección. Pero Dios que da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Ahí lo dice clarito. Él ilustra a través de la siembra y de la cosecha el tema de la resurrección. Uno siembra granos, se pierden, se mueren, pierden todo, pero germinan en nueva vida, es decir, generan nuevas plantas, nueva resurrección. Y luego utiliza una descripción de la resurrección utilizando los cuerpos resucitados. Eso lo puede ver del 39 hasta la parte A del 42. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de la otra, así también en la resurrección de los muertos. Aquí en esta ilustración que el apóstol Pablo hace, la descripción de cuerpos resucitados, habla de la preeminencia de la corona de la creación que es el hombre, es decir, los animales mueren y hasta ahí nomás llegaron. Las estrellas no van a resucitar, las estrellas se van envejeciendo, los planetas se van envejeciendo. Es más, nosotros vivimos en un mundo que se está envejeciendo, que en algún momento va a ser literalmente destruido para crear nuevos cielos y nueva tierra. Es decir, esa es la gloria que el Señor puso en los cuerpos animales y en los cuerpos celestiales, es decir, se van a extinguir un día, pero con la corona de la creación no. El hombre que cree en Cristo va a morir para recibir un cuerpo de gloria capaz de poder disfrutar la vida eterna, pero también los que no creyeron en Cristo no se van a morir, sus cuerpos van a quedar ahí, ellos van a ser también levantados de entre los muertos y preparados con un cuerpo para que puedan resistir en el infierno eternamente. Esa es una realidad. Luego de hacer esta descripción con los cuerpos resucitados, pasa a hacer un contraste entre el cuerpo de la tierra y el de la resurrección. Ve usted la segunda parte del verso 42 hasta el 44. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esa es la gran verdad.
No es este cuerpo que se deshace en la tierra, comido por los gusanos y la putrefacción, el que se va a levantar. Ahí van a ser un nuevo cuerpo, un cuerpo de gloria. Por eso muchos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con aquellos que murieron en un incendio? ¿Qué va a pasar con aquellos que murieron ahogados? Que sus cuerpos no fueron nunca encontrados, o devorados por fiera, o comidos por tiburones, en fin. Esos aquí se queda. El cuerpo de gloria es uno y el cuerpo terrenal es otro. El cuerpo de gloria entrará al cielo, porque no entrará nada corrupto al cielo. Y luego, al final de esta porción, el apóstol Pablo hace ahí como un recuerdo entre la resurrección de Cristo y él como el prototipo de toda resurrección, del verso 45 al 49, que nos dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mire qué diferencia, el primer Adán es el Adán terrenal, allá en el Edén, y el segundo Adán es el espíritu vivificante, que es Cristo. Más lo espiritual no es primero, sino que lo animal, después lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el primer Adán es de la tierra, el primer hombre es de la tierra, es terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mire qué tremendo. Esto para los que dicen, ¿cuál gran tribulación? Dicen, ¿qué más tribulación que la que estoy pasando ya con este coronavirus y estos miedos y estas cosas que ya no aguanto, estos encierros y ¿qué más tribulación que esta? No, hermano, esto no es nada. Esto no es nada. Esto no es nada, no es nada. Esto es de la tierra. Es decir, esto ni siquiera se parece a la gran tribulación. Son juicios terribles que el hombre nunca los ha vivido. Y así como hemos traído la imagen del terrenal que estamos viviendo en este momento con todas estas tragedias y estas dificultades, estos llantos y estas tribulaciones y sufrimientos, también vendrá lo espiritual. No es que vamos a ser transparentes, tipo fantasma, va a ser un cuerpo de gloria como el de Cristo. Cuando Cristo resucitó, traspasaba paredes. En fin, eran condiciones totalmente diferentes. De igual manera, seremos semejantes nosotros. Al momento de ser, sea que seamos resucitados, porque hayamos partido con el Señor, cuando Él regrese a arrebatar su iglesia, o sea que estemos vivos y seamos transformados. Repito, este verso, regreso al verso 17 y lo leo de nuevo, 1 de Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los que ya partieron con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los primeros que se levantan son los que han estado presentes al Señor cuando escuchen la voz de la trompeta y el Señor personalmente llegue a las nubes a recoger a su iglesia. Ellos van a recibir sus cuerpos de gloria para estar por siempre con el Señor. Y esa descripción la hemos visto ahí de manera bastante sucinta en este texto de 1 Corintios 15, del 35 al 50. Y luego los creyentes, dice aquí, que estén vivos, van a ser arrebatados, van a ser abductados de la tierra, van a ser levantados de ahí. Hay dos textos hermosos en San Juan 10:28, y vamos a leerlo. San Juan 10:28 nos dice así: yo les doy, mire, si hay texto en la Biblia que nos habla de la certeza y de la seguridad de la salvación, que Dios no anda jugando al gato y al ratón con los creyentes, Él da vida eterna, y vida eterna es vida eterna. Es una vida permanente bajo la custodia de Dios, que tiene su inicio en Dios y tiene su final en Dios, Él lo consuma. Un creyente que es salvo lo seguirá siendo, porque estas promesas de San Juan 10 así lo dicen. San Juan 10:28, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Ahí nos habla, en ese texto resalta la idea que se mira tan clarita de continuidad, de seguridad, de certeza: no perecerán jamás, nadie los arrebatará de mi mano. Por eso es que el Señor viene por su iglesia para seguir ese proceso de continuidad
y pasar a ese momento de gloria que todos los creyentes estamos esperando, esa promoción. Una vez que seamos arrebatados, ser llevados a su presencia, a su cielo, y pasar al tribunal de Cristo para recibir nuestros galardones y disfrutar de las moradas que el Señor prometió en San Juan 14, del 1 al 3, que iría a preparar para nosotros. Esas son dos enseñanzas maravillosas que enseña este pasaje del verso 17 de 1 Tesalonicenses 4. Los que estén vivos, ese es el orden del alzamiento, cuando el Señor regrese a arrebatar a su iglesia. Los primeros en participar son los que partieron en el Señor, los que están durmiendo en el Señor con sus cuerpos hechos polvo aquí en la tierra, pero lo que son ellos, lo que realmente los representa en la misma presencia del Señor, ellos escucharán la voz de la trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel, y en ese momento salen al vuelo a recibir sus cuerpos de gloria para estar así con el Señor. Y luego los que estén vivos en el planeta Tierra cuando este evento físico ocurra, van a ser arrebatados y ser transformados en el vuelo para estar con el Señor. En la tierra quedará indudablemente un gran caos, no lo duden. ¿Cuántos pilotos creyentes habrán en ese momento en vuelos internacionales, locales, transatlánticos, y esos aviones se quedarán con piloto automático? ¿Cuántos creyentes irán en esos vuelos y serán levantados con el Señor y solo quedarán sus ropas en los asientos? ¿Cuántos creyentes estarán en los cultos, en las iglesias, y las iglesias quedarán literalmente vacías y solo ropas sueltas? ¿Cuántos creyentes en las calles, en los moles, en el transporte público, en el metro? ¿Cuántos creyentes en los hogares, en los barrios? ¿Cuántos creyentes estarán interactuando con clientes en los bancos, en las instituciones, con los vecinos? Y los vecinos se quedarán hablando con nadie, probablemente, solo bultos de ropa, porque una gran masa de creyentes alrededor de todo el mundo, en ambos hemisferios, siendo transportados a las nubes para reunirse con el Señor, y esos cuerpos de carne, esos cuerpos corruptos, siendo transformados en cuerpos de gloria, para estar siempre con el Señor. Tremendo pasaje este 1 Tesalonicenses 4:17. Cuánta esperanza, cuántas cosas hermosas hay en este pasaje que nos animan a continuar, hermanos, y a soportar todos estos tiempos de crisis, de dificultad, con hidalguía, sabiendo que el Señor está por nosotros, que el Señor está trabajando en su soberana voluntad, está haciendo todo aquello que en su plan eterno está determinado a hacer para darnos ese mundo mejor. El Señor lo dijo allá en San Juan 14, del 1 al 3, voy a prepararles lugar. Yo me voy y voy a prepararles lugar, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. La vida tiene sentido, hermanos, cuando vemos esta doctrina del arrebatamiento a la luz de la palabra de Dios y la ponemos frente a nuestros ojos. Todo en esta tierra, todas estas dificultades que estamos pasando se vuelven soportables, todo tiene sentido. Vemos que no somos de esta tierra, que nuestra identidad y nuestro padrón, nuestro registro nacional de las personas está en el cielo. Allá está nuestra verdadera identidad, allá están nuestras huellas dactilares, allá están nuestros apellidos, ahí está todo, absolutamente todo. Solo somos peregrinos haciendo una labor con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestras actividades económicas, con nuestras responsabilidades con la iglesia de manera temporal en esta tierra. Pero un día, si el Señor así lo permite, nos permitiera, valga la redundancia, ser partícipes en vida de este arrebatamiento, va a ser una cosa extraordinaria. Yo por lo menos, y creo que usted también tiene la misma expectativa del apóstol Pablo, que él vivió creyendo que en el término de su vida, de los días que Dios le dio en esta tierra, él iba a vivir esta experiencia del arrebatamiento. Y si no fuese así, querido hermano, y nos tocara partir antes de que esto ocurra, igual nuestros cuerpos quedarán en la tierra, pero eso no somos nosotros. Lo que verdaderamente somos y nos representa, estaremos presentes con el Señor.
Y entonces, de aquí en adelante, hermanos, vivamos con esa expectativa, ese sentimiento, esa expectativa pura, ese sentimiento profundo del corazón. Como lo dice ahí en Filipenses el apóstol Pablo, si a mí me pusieran a escoger, yo prefiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, es estrecho, ya voy por esa senda, tengo farallón a ambos lados, no tengo chance de volverme atrás, sigo adelante. Yo sé que si el Señor me lleva, voy a disfrutar de una presencia y de una comunión ininterrumpida, gloriosa, plena, de grande gozo, de grande alegría con el Señor. Esa debe ser nuestra expectativa, querido hermano, y yo le animo a seguir estudiando este pasaje, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que Dios mediante el próximo jueves vamos a terminar con lo que nos faltó del verso 17 y luego el 18. Quedarían 2 pasajes más por estudiar, que es Primera de Corintios 15, 51 y 52, y San Juan 14, del 1 al 3, que forman los 3 pasajes junto con este, que es la base de la doctrina del arrebatamiento. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, te doy gracias por mis hermanos donde estén, en cualquier lugar que estén de este país, en esta ciudad o fuera de este país. Bendícelos a todos, los que son de otras congregaciones, no de la nuestra. Padre, bendice a sus pastores, bendice a sus iglesias, bendice cada feligres. Guárdanos y protégenos de todo contagio y coronavirus. No falten los abastos, Padre, en nuestras casas. Y permite que allí en las casas seguimos siendo iglesia. La iglesia no se atomice, la iglesia no se disgregue, la iglesia no se desanime, Padre. No se desbarate, al contrario, todos estemos unidos y juntos, orando y participando de la comunión del Señor a través de estos cultos virtuales. Gracias por la meditación que nos has permitido tener para proseguir en el estudio del arrebatamiento. Permite que haya sido de bendición para cada hermano que lo ha escuchado, y los hermanos hagan lo posible por llevar estos enlaces a otros hermanos para que escuchen estos mensajes y les puedan ayudar a crecer en su vida espiritual. Así entregamos este tiempo al bendito nombre de Jesús. Les esperamos, Dios mediante, queridos hermanos, el próximo jueves, si Él no ha venido. Que el Señor les bendiga. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por la palabra que hemos recibido en este día. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro culto. Le invitamos a seguir escuchando las transmisiones que hacemos. Recuerde buscarnos en el canal de YouTube y en nuestra página web. Los invitamos a seguir acompañándonos también el día de mañana en nuestro culto de oración. El sábado tendremos una transmisión para los jóvenes y el domingo nuestro culto general. Gracias, hermanos, por cada una de sus vidas. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.